Imagina por un momento que el aire que te rodea es tan frío que duele antes incluso de que lo inhales por completo. Un frío que endurece las pestañas, que convierte cada respiración en una cuchilla afilada que desciende por tu garganta, que hace que tus dedos dejen de sentir en cuestión de minutos. Imagina ese frío, pero sin paredes, sin ventanas de doble vidrio, sin calefacción eléctrica, sin cobijas fabricadas industrialmente, sin absolutamente nada entre tú y el mundo helado que se extiende en todas direcciones hasta donde alcanza la vista. Eso era el invierno prehistórico. No era una estación del año que se soportaba con una taza de té caliente y una manta suave. Era una prueba de fuego, o más exactamente, una prueba de hielo, que ponía en jaque la existencia misma de nuestra especie cada vez que el sol comenzaba a descender hacia el horizonte y las noches se alargaban hasta tragarse casi por completo la tenue luz del día. Y sin embargo, aquí estamos. Tú, ahora mismo, eres la prueba viviente de que algo funcionó. De que alguien, hace decenas de miles de años, encontró la manera de cerrar los ojos en medio de esa oscuridad congelada y volver a abrirlos cuando llegaba el amanecer. Esa es la historia que vamos a contar hoy. Bienvenidos a Génesis Humana, el canal donde exploramos los misterios más profundos del origen de nuestra especie, donde la ciencia se convierte en narrativa y donde el pasado más remoto cobra vida de una manera que ningún libro de texto ha logrado jamás. Para entender cómo dormían nuestros ancestros en el invierno, primero tenemos que entender en qué clase de mundo vivían. Y la imagen que la mayoría de nosotros tenemos en la mente, esa imagen de cuevas oscuras y gente primitiva encogida de miedo ante cada ruido nocturno, es completamente equivocada. El Pleistoceno, el período geológico que abarca desde hace aproximadamente 2,5 millones de años hasta hace unos 11.700 años, fue una época de transformaciones climáticas radicales. El planeta no era un lugar estático y predecible. Era un organismo vivo, respirando de manera lenta y profunda, expandiéndose en glaciaciones que cubrían continentes enteros de hielo y contrayéndose en periodos interglaciales relativamente cálidos. Los seres humanos, en todas sus formas y variedades, aprendieron a vivir dentro de ese ritmo gigantesco. El Homo sapiens moderno, el ser humano tal como lo conocemos, surgió en África hace aproximadamente 300.000 años. Sin embargo, la aventura verdaderamente extraordinaria comenzó cuando nuestros ancestros comenzaron a migrar hacia el norte, hacia territorios que hoy conocemos como Europa y Asia, regiones donde el clima no era simplemente frío, sino implacable, hostil hasta el límite de lo imaginable. Los registros arqueológicos demuestran que había grupos humanos habitando el norte de Europa hace más de 400.000 años, atravesando periodos de glaciación que habrían paralizado de terror a cualquier ser humano moderno. Las temperaturas podían descender a niveles que se ubican profundamente por debajo del punto de congelación durante meses enteros. El viento arrasaba las llanuras sin ningún obstáculo natural que lo frenara. Los ríos se convertían en caminos de hielo. La vegetación desaparecía bajo metros de nieve. Los animales más grandes del planeta, los mamuts lanudos, los rinocerontes lanudos, los bisontes de estepa gigantes, se movían en manadas enormes por esas extensiones heladas, y los humanos los seguían, porque seguirlos era sobrevivir. En ese contexto aterrador y grandioso al mismo tiempo, la noche de invierno no era simplemente el momento de descansar. Era el momento de mayor vulnerabilidad. El cuerpo humano pierde calor más rápidamente durante el sueño. La conciencia se apaga, los músculos se relajan, la temperatura corporal desciende naturalmente. La hipotermia, esa condición en la que el organismo deja de poder mantener su temperatura interna adecuada, se convierte en una amenaza real, silenciosa, y mortal cuando el cuerpo está quieto y el ambiente exterior es un abismo de frío. Entonces, ¿cómo sobrevivían? ¿Cómo lograban no solamente resistir el invierno sino también descansar dentro de él? La respuesta más inmediata que viene a la mente es el fuego. Y sí, el fuego era absolutamente central. Pero la relación que los humanos prehistóricos tenían con el fuego era infinitamente más sofisticada de lo que nos imaginamos cuando pensamos en alguien golpeando dos piedras en la oscuridad. La evidencia arqueológica recuperada en sitios distribuidos a lo largo de Europa y Asia Central revela algo impresionante: los hogares prehistóricos no eran simplemente montones de leña encendida. Eran sistemas térmicos diseñados con una ingeniería primitiva pero sorprendentemente efectiva. Se han encontrado fogones construidos contra paredes de piedra de manera deliberada, orientados de forma tal que el calor irradiara hacia adelante y al mismo tiempo se reflejara de vuelta hacia el interior del espacio habitable. Las rocas eran colocadas estratégicamente alrededor de las brasas para absorber el calor durante las horas de mayor combustión y luego liberarlo lentamente a lo largo de la noche, funcionando como una especie de batería térmica primitiva. En algunos sitios arqueológicos de Francia meridional,
Particularmente en los complejos de cuevas que abundan en esa región, se han encontrado capas de ceniza que se acumularon durante décadas, incluso siglos, en el mismo lugar. Esto nos dice algo extraordinariamente revelador: el fuego en esos lugares nunca se apagaba completamente. Se mantenía vivo, en diferentes intensidades, como una presencia constante que marcaba el centro de la vida humana, de la misma manera en que hoy el corazón de un hogar puede ser la cocina o la sala de estar. Pero el fuego cumplía una función que va mucho más allá de la puramente física. Cumplía una función psicológica profunda. Los depredadores, los grandes felinos como el león de las cavernas, los lobos gigantes, los osos de las cavernas que podían medir más de 3 metros de altura al erguirse, instintivamente evitaban las llamas. Un hogar encendido en la entrada de una cueva o en el centro de un refugio construido en campo abierto no era solamente una fuente de calor. Era un escudo invisible contra la oscuridad y todo lo que la habitaba. Y la oscuridad prehistórica era real. No existía la luz artificial más allá de las llamas. Cuando el fuego se apagaba, la noche era absoluta, total, envolvente de una manera que los humanos modernos rara vez experimentamos. Dormir en esa oscuridad sin el fuego guardián era exponerse no solamente al frío sino al terror, y el terror inhibe el sueño de manera directa y devastadora. Por eso, según sugieren múltiples registros arqueológicos de sitios de ocupación prolongada, siempre había alguien despierto durante la noche. No necesariamente en guardia activa, sino en un estado de alerta ligera, durmiendo en ciclos cortos, despertando naturalmente para añadir un trozo de madera a las brasas, para mover una piedra, para asegurarse de que el fuego siguiera vivo. El sueño prehistórico no era el bloque monolítico de 8 horas que los humanos modernos consideramos como la norma. Era segmentado, cíclico, interrumpido de manera natural y significativa. Dormían, despertaban, atendían al fuego o al grupo, y volvían a dormir. Investigaciones sobre los patrones de sueño en sociedades preindustriales que se mantuvieron relativamente aisladas hasta épocas recientes sugieren que este sueño bifásico, dividido en 2 periodos separados por un intervalo de vigilia durante la madrugada, era en realidad la norma humana durante la mayor parte de la historia de nuestra especie. El sueño continuo ininterrumpido podría ser, paradójicamente, la anomalía moderna. Hay un error conceptual muy común cuando imaginamos a los humanos prehistóricos durmiendo en cuevas. Tendemos a imaginarlos tirados directamente sobre la roca desnuda, cubiertos quizás con alguna piel de animal echada encima sin mayor cuidado. La realidad era considerablemente más inteligente. El frío no solo penetra por el aire que nos rodea, penetra también desde abajo, a través del suelo. La conducción térmica, ese proceso por el cual el calor corporal se transfiere hacia superficies más frías con las que estamos en contacto directo, puede ser tan peligrosa como el viento helado. Un ser humano tendido sobre roca fría pierde calor de manera constante y acelerada, incluso si el aire a su alrededor está relativamente caliente. Las excavaciones en sitios del Paleolítico Superior, ese periodo que abarca aproximadamente desde hace 50.000 años hasta hace 12.000 años y que representa la etapa más reciente de la Edad de Piedra Antigua, han revelado algo fascinante. Debajo de las zonas donde dormían los grupos humanos, los arqueólogos han encontrado materiales deliberadamente dispuestos en capas. Hierba, juncos, agujas de pino, musgo, materiales vegetales que servían como aislamiento desde abajo, elevando los cuerpos de la superficie de piedra y creando una barrera térmica entre la frialdad del suelo y el calor del cuerpo. Sobre esas capas vegetales venían las pieles. Y las pieles no eran simples mantas improvisadas. La evidencia arqueológica incluye agujas de hueso que datan de hace más de 30.000 años, instrumentos elaborados y delicados cuya única función era coser materiales flexibles como las pieles animales. Esas agujas nos dicen que los humanos prehistóricos confeccionaban prendas y cobertores con una precisión que implica diseño, planificación y un conocimiento profundo de los materiales con los que trabajaban. La piel del reno, por ejemplo, tiene una propiedad térmica extraordinaria: sus pelos son huecos. Ese espacio de aire atrapado en el interior de cada pelo crea una capa de aislamiento que es, en términos de eficiencia por peso y grosor, comparable a los mejores materiales de aislamiento modernos. Las culturas árticas que subsistieron en condiciones similares durante el periodo histórico han utilizado pieles de reno hasta épocas contemporáneas precisamente porque ningún material sintético logra igualar completamente su capacidad aislante. Los humanos del Paleolítico lo sabían. O más exactamente, lo habían aprendido a través de generaciones de prueba, error, y los que sobrevivieron. Las pieles de mamut, densas y gruesas, habrían sido invaluables como capas externas, tanto en los refugios como en los sistemas de cobertores. Las pieles de lobo o de oso ofrecían una calidez más suave para las capas interiores.
El principio del layering, de superposición de capas con diferentes funciones térmicas, que hoy conocemos como el sistema fundamental para la ropa de montaña de alta montaña, era practicado por nuestros ancestros decenas de miles de años antes de que alguien inventara los tejidos sintéticos. Ahora llegamos a uno de los capítulos más asombrosos y menos conocidos de la prehistoria humana. Una historia que la arqueología ha ido revelando lentamente durante las últimas décadas y que todavía sigue sorprendiendo a los especialistas con cada nueva excavación. En el año 1965, un granjero ucraniano llamado a ampliar el sótano de su casa en un pequeño pueblo llamado Mesirich, ubicado en la región central de Ucrania a unos 110 kilómetros al sureste de Kiev, descubrió algo que no pertenecía a ninguna realidad que conociera. Mientras excavaba, su pala chocó contra un objeto masivo, pesado, extrañamente curvo. Cuando lo desenterró completamente, se encontró ante la mandíbula inferior de un mamut lanudo. Una mandíbula de proporciones impresionantes, perfectamente preservada por el frío y la presión del suelo durante miles de años. No sospechó, en ese primer momento, que acababa de descubrir uno de los sitios arqueológicos más extraordinarios de toda Europa. Las excavaciones posteriores, que comenzaron en 1966 bajo la dirección del arqueólogo Ivan Pidopliko y que continuaron durante décadas involucrando equipos de investigadores ucranianos, americanos y franceses, revelaron 4 estructuras de habitación construidas con un total de 149 huesos de mamut. Estas estructuras, fechadas entre 18.000 y 12.000 años de antigüedad según las dataciones más recientes mediante radiocarbono publicadas en 2025, son consideradas algunas de las construcciones más antiguas conocidas en la historia de la arquitectura humana. Imagina lo que significa eso. Imagina la escena. Un grupo de seres humanos, cazadores-recolectores del Paleolítico Superior, de pie en la estepa congelada del este europeo, mirando los huesos descomunales de uno de los animales más grandes que jamás ha caminado sobre la Tierra. Y en lugar de ver simplemente un cadáver, ver material de construcción. Ver la posibilidad de un hogar. Los cráneos de mamut, algunos de los cuales pesaban varios centenares de kilogramos, formaban los cimientos y las partes inferiores de las paredes. Los huesos de los maxilares, las costillas y los huesos largos se entrelazaban hacia arriba formando la estructura intermedia. Las imponentes defensas curvas, los colmillos que podían alcanzar 3 metros de longitud, se arqueaban para formar la techumbre. Y sobre todo ese esqueleto monumental, pieles de animales más pequeños, corteza de abedul y quizás capas de tierra y nieve compactada sellaban el conjunto, creando una envoltura aislante de notable eficacia. El interior de cada estructura era relativamente pequeño, entre 4 y 7 metros de diámetro según las variaciones entre las diferentes unidades encontradas en el sitio. En cada una, en el centro geométrico, había un hogar. La posición del fuego en el centro no era casual, maximizaba la distribución del calor hacia todas las paredes, y el diseño circular garantizaba que ningún punto del interior quedara significativamente más frío que los demás. 5 a 7 personas vivían en cada una de estas estructuras. 5 a 7 cuerpos durmiendo juntos, sus temperaturas corporales sumándose, sus respiraciones llenando el espacio con vapor tibio, sus movimientos durante la noche acumulando calor en ese espacio reducido y perfectamente diseñado. La entrada era deliberadamente baja. Para entrar había que agacharse, casi arrastrarse. Ese diseño no era accidental ni resultado de la torpeza constructiva. Era funcional. Las entradas bajas minimizan la pérdida de calor, impiden que el viento penetre directamente al interior, y obligan a quien entra a sellar rápidamente la apertura tras de sí. La física del calor, aplicada intuitivamente, miles de años antes de que existiera la física como disciplina. En los alrededores de las estructuras se encontraron también pozos de almacenamiento excavados en el suelo helado. La tierra congelada funcionaba como un refrigerador natural perfecto, preservando carne durante semanas o incluso meses. El alimento garantizado para el invierno era parte integral del sistema de supervivencia, tan importante como el fuego o el refugio. Aquí llegamos al punto donde la ciencia se torna verdaderamente fascinante, casi perturbadora en la manera en que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestra especie. En el norte de España, en una región montañosa de la provincia de Burgos, existe un sitio arqueológico conocido como la Cima de los Huesos, que se traduce literalmente como el Pozo de los Huesos. En ese lugar extraordinario, una especie de cámara subterránea profunda conectada con el sistema de cuevas de Atapuerca, los investigadores han recuperado a lo largo de varias décadas más de 7.500 fragmentos de hueso humano pertenecientes a al menos 28 individuos que vivieron hace aproximadamente 430.000 años. Es uno de los conjuntos de fósiles humanos más ricos jamás encontrado en el mundo. Y esos huesos guardan un secreto perturbador.
Un estudio publicado en la revista L Antropología analizó con detalle la estructura microscópica de los fragmentos óseos recuperados en la cima de los huesos y encontró algo inesperado: patrones de daño y lesiones en el tejido óseo que son sorprendentemente similares a los que se observan en los huesos de animales que hibernan. Específicamente, los investigadores identificaron interrupciones cíclicas en el crecimiento del hueso, alternando con periodos de crecimiento normal, un patrón que en los mamíferos modernos está asociado directamente con los ciclos de hibernación y despertar. La hipótesis que los investigadores Juan Luis Arzuaga y Antonis Bartziocas propusieron basándose en esta evidencia es revolucionaria: que estos humanos prehistóricos, en los periodos de glaciación más severa cuando las temperaturas eran extremas y los recursos alimenticios prácticamente inexistentes durante los meses de invierno, podría que hayan desarrollado la capacidad de entrar en un estado de hipometabolismo, una ralentización profunda del metabolismo similar a la hibernación de los osos o los osos pardos. En ese estado hipotético, el cuerpo ralentizaría su ritmo metabólico de manera dramática, reduciendo el consumo de energía al mínimo absoluto, permitiendo que el organismo subsistiera semanas o incluso meses viviendo de las reservas de grasa acumuladas durante el otoño, sin necesidad de cazar, de recolectar, ni siquiera de moverse de manera significativa. La hipótesis es controversial, y los propios autores reconocen que es especulativa. Los debates científicos en torno a ella son intensos. Algunos paleoantropólogos señalan que el tamaño corporal de los humanos es generalmente demasiado grande para hacer eficiente la hibernación, que la relación entre masa corporal y superficie es desfavorable para este tipo de estrategia termorreguladora. Otros, sin embargo, señalan que los ancestros directos de los humanos, ciertos primates primitivos como los lémures de Madagascar, son capaces de hibernar, lo que sugiere que la maquinaria genética y fisiológica para este estado podría haber persistido en nuestro linaje evolutivo mucho más tiempo de lo que suponíamos. Lo que sí es indudable es que el cuerpo humano posee una capacidad notable para adaptarse a condiciones de frío extremo. El metabolismo basal aumenta en respuesta al frío prolongado. La cantidad de tejido adiposo marrón, ese tipo especial de grasa que genera calor directamente al quemarse en lugar de almacenar energía, se incrementa en personas expuestas regularmente a temperaturas bajas. Los escalofríos, ese mecanismo involuntario de contracción muscular rápida, pueden aumentar la producción de calor corporal de manera significativa durante periodos breves. Y durante el sueño profundo, el cuerpo naturalmente reduce su temperatura central varios décimas de grado, un descenso que en condiciones normales modernas es trivial pero que en el contexto de un metabolismo perfectamente adaptado al frío podría haber sido significativamente mayor. Ahora bien, dejemos momentáneamente a un lado las hipótesis más especulativas y volvamos a la evidencia sólida, a lo que la arqueología y la fisiología nos dicen con certeza sobre cómo los humanos del Paleolítico sobrevivían al invierno, y específicamente cómo lograban dormir dentro de él. Una de las estrategias más poderosas que empleaban era también la más simple y la más profundamente humana: la proximidad física entre los miembros del grupo. La termorregulación a través del contacto corporal no es únicamente un comportamiento aprendido. Es una necesidad biológica arraigada en los niveles más profundos de nuestra biología como mamíferos. Los estudios de fisiología modernos confirman lo que nuestros ancestros descubrieron por instinto: dos cuerpos dormidos en contacto directo pierden significativamente menos calor que dos cuerpos separados en el mismo ambiente. Cuando se multiplica ese efecto por 5, 6 o 7 personas dormidas juntas en un espacio reducido, el resultado es un sistema de retención de calor sorprendentemente eficiente. Y la disposición no era aleatoria. La evidencia indirecta que proporciona la etnografía, el estudio de las sociedades de cazadores-recolectores que han subsistido en condiciones similares hasta épocas históricas recientes, sugiere que existía una organización deliberada. Los niños, cuyos cuerpos tienen una relación superficie-volumen desfavorable para la retención del calor y que por tanto pierden temperatura más rápidamente que los adultos, eran colocados en el centro del grupo dormido, protegidos por los cuerpos adultos que los rodeaban. Los ancianos, que en muchas sociedades prehistóricas cumplían el rol de guardianes nocturnos del fuego, dormían cerca del hogar, donde el calor de las brasas era más intenso, y se despertaban naturalmente durante la noche para atender las llamas. Esto nos lleva a algo que la ciencia moderna ha validado de manera exhaustiva pero que raramente mencionamos cuando hablamos de prehistoria: el papel del contacto físico en la calidad del sueño y en la regulación del sistema nervioso. Cuando dos personas duermen en contacto, sus ritmos cardíacos tienden a sincronizarse. Sus patrones respiratorios se armonizan. El sistema nervioso autónomo de ambas recibe señales constantes de que hay otro ser humano presente, que no están solos, que el entorno inmediato es seguro.
Esta señal activa el sistema nervioso parasimpático, ese estado de reposo y recuperación que es el opuesto fisiológico del estado de alerta ante el peligro. El cuerpo libera oxitocina, esa hormona que los neurocientíficos han llamado la hormona del vínculo, que reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y que facilita el descenso hacia los estados más profundos del sueño. Los humanos prehistóricos no dormían solos. Esta es una verdad biológica y cultural que merece subrayarse con énfasis. El sueño solitario, esa práctica que en el mundo occidental contemporáneo consideramos como la norma adulta, es una anomalía evolutiva reciente. Durante la práctica totalidad de la historia de nuestra especie, dormir significaba dormir junto a otros. El aislamiento nocturno es una construcción social moderna, y hay quienes argumentan que está directamente relacionado con la epidemia de trastornos del sueño que afecta a las sociedades occidentales. Pero el calor no venía solamente de fuera. Venía también de dentro. La dieta de los humanos del Paleolítico durante el invierno era radicalmente diferente a la que consumían durante los meses cálidos. Y esa diferencia tenía implicaciones directas y profundas en su capacidad de sobrevivir las noches más frías. El metabolismo humano es un sistema de generación de calor interno. Cuando procesamos alimentos, especialmente cuando metabolizamos grasas, nuestro cuerpo produce calor como subproducto directo de ese proceso bioquímico. Las grasas, que contienen más del doble de calorías por gramo que los carbohidratos o las proteínas, producen una cantidad extraordinaria de calor metabólico cuando se procesan, y además lo hacen de manera sostenida y gradual a lo largo de horas, no de manera abrupta como los azúcares simples. Los humanos prehistóricos del invierno consumían grasas en cantidades que habrían escandalizado a cualquier nutricionista moderno. La médula ósea, extraída de los fémures y otros huesos grandes de mamut, de bisonte, de reno, era un alimento de valor incalculable, densa en calorías, rica en ácidos grasos esenciales, fácil de extraer y de consumir. Existen sitios arqueológicos en Israel que sugieren que los humanos almacenaban huesos durante semanas para extraer y consumir su médula de manera diferida, una práctica que demuestra tanto la comprensión del valor nutricional de este alimento como la capacidad de planificación a largo plazo. La grasa de los animales grandes, que en los mamuts podía acumularse en capas de decenas de centímetros de grosor como adaptación propia al frío ártico, era otro recurso fundamental. Rendida al fuego, almacenada en recipientes de hueso o de cuero, la grasa animal era el combustible que mantenía encendido el horno metabólico humano durante las largas noches de invierno. Un ser humano bien alimentado con grasas animales entra al sueño con una especie de horno interior funcionando en plena capacidad. Su temperatura corporal se mantiene más estable. Su metabolismo basal es más alto. Su capacidad de resistir el frío es significativamente mayor que la de alguien que ha pasado el día sin comer o que ha consumido principalmente carbohidratos de digestión rápida. Las poblaciones árticas históricas, como los inuit de la zona circumpolar, los yupik del Ártico siberiano, o los nenets de Siberia occidental, mantuvieron dietas extraordinariamente ricas en grasas animales precisamente por esta razón. No era una cuestión de preferencia cultural ni de disponibilidad limitada de alternativas. Era biología, termogénesis aplicada, la utilización del propio metabolismo como sistema de calefacción central. Una de las cosas que más me impresiona cuando reflexiono sobre la supervivencia prehistórica es todos estos conocimientos que acabo de describir, los sistemas térmicos de los hogares, las capas de aislamiento, la arquitectura diseñada para retener calor, la organización grupal del sueño, la dieta de alta densidad energética, ninguno de ellos tenía un nombre. Ninguno de ellos era objeto de estudio académico ni estaba consignado en ningún manual. Eran conocimientos que vivían en los cuerpos de las personas, en los recuerdos compartidos de los grupos, en las manos que sabían exactamente cuánto apretar la aguja de hueso para no romper el cuero, en los ojos que sabían leer el color de las brasas para saber si era necesario añadir leña o si podían esperar hasta el amanecer, en los pies que sabían qué suelo pisar y cuál evitar en el oscuro interior de la cueva. Este conocimiento era transmitido de generación en generación a través de un mecanismo que la ciencia cognitiva moderna reconoce como uno de los más poderosos que existen para el aprendizaje, la observación directa combinada con la participación gradual. Los niños no aprendían sobre el fuego leyendo instrucciones. Lo aprendían sentados al lado de los adultos que lo manejaban, mirando, preguntando, intentando, equivocándose de manera controlada, aprendiendo. Y el hecho de que este conocimiento se transmitiera de manera efectiva durante decenas de miles de años, el hecho de que los grupos humanos sobrevivieran invierno tras invierno, generación tras generación, en condiciones que matan a los humanos modernos en pocas horas de exposición, es testimonio de una pedagogía extraordinariamente efectiva, aunque completamente informal. El arte rupestre que adornan las paredes de cuevas como Lascaux en Francia o Altamira en España,
pinturas que datan de entre 20 y 40.000 años de antigüedad, nos dice también algo crucial: estos eran seres humanos con una vida interior rica y compleja. Seres que tenían tiempo para contemplar la belleza, para crear representaciones simbólicas de los animales que los rodeaban, para desarrollar un sentido estético que trasciende la mera supervivencia. El invierno no destruyó esa dimensión espiritual y creativa. En cierto sentido, la profundizó. Las largas noches de invierno, cuando la actividad exterior era mínima y el grupo permanecía reunido alrededor del fuego, eran probablemente el contexto principal en el que florecían el relato oral, la música, el ritual, la transmisión de la memoria colectiva. La oscuridad y el frío exterior creaban un espacio interior, tanto físico como simbólico, que era el corazón palpitante de la cultura humana prehistórica. Hay una dimensión de la supervivencia prehistórica que raramente se menciona en los documentales o los libros de texto, y es precisamente la dimensión psicológica. Específicamente, la capacidad de lograr que el cerebro se relaje lo suficiente para dormir en condiciones de amenaza constante. Porque el peligro no desaparecía cuando llegaba la noche. Los depredadores no se retiraban educadamente al atardecer. El frío no respetaba la hora a la que alguien decidía tenderse a descansar. La incertidumbre sobre si habría suficiente alimento para el día siguiente nunca dejaba de acechar en el fondo de la conciencia. Y sin embargo, dormían. La respuesta a esta aparente paradoja está en varios mecanismos que actúan de manera simultánea. El primero es la diferencia fundamental entre el estrés agudo y el estrés crónico difuso. El estrés prehistórico, por brutal que fuera en sus manifestaciones, tendía a ser concreto. Un depredador acercándose. Una tormenta inminente. La necesidad de encontrar agua. Estos problemas, aunque potencialmente letales, eran identificables, manejables, y tenían soluciones concretas: alejarse del depredador, buscar refugio antes de la tormenta, seguir el rastro del río. Una vez abordados, el sistema nervioso podía relajarse. El estrés moderno, por el contrario, tiende a ser abstracto, difuso, sin soluciones claras ni momentos de resolución definitiva. La preocupación por el futuro económico, las relaciones sociales complejas, la sobrecarga de información, la ausencia de un ritmo natural vinculado al ciclo del sol y las estaciones, este tipo de estrés no tiene un punto de conclusión, y por eso el sistema nervioso nunca puede relajarse completamente, nunca puede bajar la guardia, nunca puede entrar con plena confianza en los estados más profundos del sueño. Los humanos prehistóricos, cuando habían reunido suficiente leña, cuando el fuego estaba establecido y las pieles extendidas y el grupo reunido, habían abordado los problemas concretos que la noche planteaba. El sistema nervioso recibía esa señal de resolución y podía, finalmente, soltarse. El segundo mecanismo es el papel del ritmo circadiano, el reloj biológico interno que regula los ciclos de vigilia y sueño en sincronía con la luz solar. Los humanos prehistóricos vivían completamente sincronizados con ese reloj. Cuando el sol descendía, la oscuridad era real e inmediata. La luz artificial no existía para engañar al cerebro haciéndole creer que todavía era de día. La producción de melatonina, esa hormona que el cerebro genera en respuesta a la oscuridad y que señala al organismo que es hora de dormir, comenzaba de manera natural e inmediata cuando llegaba el atardecer. El invierno, con sus noches extraordinariamente largas que en las latitudes del norte europeo podían extenderse 16 o 17 horas, no era un enemigo del sueño. Era, en cierto sentido, una invitación prolongada al descanso. El cuerpo naturalmente quería dormir más en invierno. Los genes que regulan el sueño, que evolucionaron durante cientos de miles de años de adaptación a los ritmos estacionales, todavía contienen esa instrucción: en invierno, duerme más. En verano, permanece activo más horas. Nuestros ancestros seguían esa instrucción sin cuestionarla ni resistirla. Nosotros la ignoramos, la saboteamos con pantallas luminosas y horarios laborales inflexibles, y luego nos preguntamos por qué tenemos problemas para dormir. Cierra los ojos por un momento. Visualiza la escena. Una cueva en el sur de Francia, hace 20.000 años. Afuera, la nieve cae sin pausa sobre una llanura que se extiende hasta donde no llega la vista. La temperatura está muy por debajo del punto de congelación. Los animales nocturnos del Pleistoceno, el lobo gigante, el oso de las cavernas, se mueven en la oscuridad exterior buscando cualquier cosa que comer. Dentro, el fuego arde con una llama estable y medida. El suelo está cubierto de capas de hierba seca y encima de pieles cuidadosamente dispuestas. 7 personas duermen apretadas unas contra otras, sus respiraciones formando una nube de vapor tibio que asciende lentamente hacia la bóveda de piedra. Un anciano, el más cercano al fuego, abre los ojos sin despertar completamente, añade un pequeño trozo de madera a las brasas, y vuelve a cerrarlos.
Un niño pequeño, en el centro del grupo, gira en su sueño y se acurruca más profundamente contra el cuerpo cálido del adulto que tiene a su lado. La nieve sigue cayendo afuera. Dentro, el calor permanece. Y esa es la historia más esencial de nuestra especie. No la historia de la violencia ni de la guerra. No la historia de la dominación de unos sobre otros. La historia más esencial es esa, un grupo de seres humanos, en medio del frío más brutal, manteniéndose vivos los unos a los otros. Compartiendo el fuego. Compartiendo el calor. Compartiendo el sueño. No sobrevivieron a pesar de estar juntos. Sobrevivieron porque estaban juntos. Y tú, que estás viendo este video ahora mismo, eres el resultado directo de esa elección. La elección del fuego compartido sobre el frío solitario. La elección de la comunidad sobre el aislamiento. La elección de despertar juntos cuando llegara el amanecer. Ese amanecer siempre llegó. Para ellos. Para sus hijos. Y para ti. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón más frío y más humano de nuestra historia. Esto es Génesis Humana, el canal donde el pasado más remoto nunca está tan lejos como creemos, porque vive en cada célula de tu cuerpo y en cada latido de tu corazón. Si este video te ha movido, si te ha hecho pensar diferente sobre quiénes somos y de dónde venimos, compártelo con alguien que necesite recordar de qué material está hecha nuestra especie. Y suscríbete, porque la próxima exploración ya está en camino, y no querrás perdértela. Hasta la próxima, desde el origen.